Muchas gracias, Ángel Martínez Castells. Me ha gustado que tu ponencia tenga como protagonista el tiempo, al partir del 73, Chile 73, Portugal 74, cuando una generación unía lo público y lo privado y pedía democracia integral, que a lo largo del tiempo pues, se ha visto fallida. Y me gusta el movimiento de péndulo en el tiempo y en el espacio. Bueno, les invito al coloquio posterior, que será seguramente muy rico. Es verdad que en España tenemos elementos de crisis general, pero muy localizados en nuestro país, en el que existen unas peculiaridades, ¿no?, como es el silencio de los tribunales de justicia, el fracaso de la política convencional, la imposición por parte de un gobierno de recortes de su voluntad mediante decretos de emergencia, a eso me refería cuando hablaba de economía de guerra, que afectan a derechos irrenunciables. Es decir, que surge de pronto una respuesta que abriga una inquietud y nos acerca al futuro, al menos con visión reformista y esperanzadora. Se va a hablar de las redes sociales, de los nuevos medios, de las tecnologías de última hora, y eso pudiera aportar herramientas nuevas a un cambio esperanzador. Y es el momento de la intervención de Juan Luis Sánchez, que es periodista, especialista en contenidos digitales y nuevos medios, subdirector del diario.es, cofundador del medio digital, Periodismo Humano, y su editor hasta el 2012, enero de 2012. Ha sido reportero en Marruecos, en Kosovo y en el Sáhara, y ha cubierto el movimiento del 15M. Ha escrito mucho en medios españoles sobre todo esto, El País, Cadena SER, La Sexta, etc., y en medios internacionales como el New York Times, The Washington Post, y coautor de Actúa, autor del libro Paradigmática@os, un análisis de ecosistema en red, editado por la Coordinadora de ONGs de Desarrollo en España, y analista de Hoy por Hoy. Es decir, estamos en tu turno, Juan Luis Sánchez, bienvenido. Muchas gracias, Fanny, muchas gracias a Baltasar Garzón, a María especialmente por el esfuerzo de producción y por supuesto a Rosa por invitarme no solo a participar aquí, sino también en el libro, donde participamos varias personas de esta mesa y varias de las personas que participan en el resto de esta jornada, de este curso. La refundación de la democracia, que además es el título que lleva el capítulo en el libro Actúa que yo escribo, si fuera una película podría empezar con una secuencia que podríamos imaginar en una tarde soleada de cielo claro en el sur de Francia. Ha refrescado de noche, así que el ambiente está más o menos despejado, la mar está bastante calma y en esta ciudad pequeñita que se llama Tolón hay un evento, un escenario con un fondo azul y una bandera de Francia y una bandera de Europa. En ese momento, 6 y pico de la tarde, aparece con paso firme Nicolas Sarkozy, llega a su atril, su apretada figura está ahí en mitad de la inmensidad azul que sus asesores han previsto para el fondo, y lleva camisa blanca, corbata negra, traje negro y un pin que siempre lleva, si os fijáis, siempre llevaba como presidente de Francia. Y en ese momento, aquel 28 de septiembre de 2008, poco después de que supiéramos que Lehman Brothers había caído, Nicolas Sarkozy dice: el laissez-faire se ha terminado. El mercado libre nos ha jugado una mala pasada, así que hay que volver a regular los mercados financieros porque así no vamos a ninguna parte. Hay que refundar el capitalismo. Lo dice aquella tarde de septiembre en Tolón. Fundido a negro en esta película que estamos filmando, basada en hechos totalmente reales. Y de nuevo vemos otra vez ese mismo escenario con ese mismo fondo azul, con esa misma bandera de Francia, con esa misma bandera europea, con ese mismo atril y ese mismo Nicolas Sarkozy entrando con paso firme en el escenario. Han pasado 3 años. Es 1 de diciembre de 2011. Y Nicolas Sarkozy dice: ya está bien de que los que más protestan consigan lo que quieren. Textual. Vamos a reformular algunas de las cosas algunos de los derechos que tenían los trabajadores en Francia. Y además, este próximo lunes voy a reunirme con Angela Merkel para proceder a la refundación de Europa.
En esos 3 años se produce ese cambio del Nicolás Sarkozy mesiánico, que se creía en poder real democrático, aunque solo fuera por mesiánico, de poder cambiar el mundo, a este otro personaje más incierto que acaba corriendo detrás de lo que acaba diciendo Angela Merkel, que a su vez corre detrás de lo que dicen en otros lugares. Ese proceso de decepción absoluta, ¿os acordáis de los titulares de la refundación de la democracia? Es también el proceso de vaciado democrático que se produce en Europa, porque los mercados que nos habían dejado jugar a las categorías de la democracia deciden que ya está bien. Descubrimos que han hecho trampas, pero como el juego es suyo, dicen, pues, o seguimos jugando con mis reglas o me llevo las categorías a mi casa. Y acabamos aceptando pulpo como animal de compañía. Hay más símbolos de eso durante estos últimos años, seguro que hay muchos que se os vienen a la cabeza, y sin entrar en detalles técnicos, sobre todo después de las palabras que hemos escuchado estos días y de las lecciones de economía que hemos tenido. Pero hay un SMS, por ejemplo, que recibe Zapatero el 10 de mayo de 2010 en su teléfono móvil, fotografiado por el fotoperiodista Edu Polo, creo que se llama. Un SMS que pone "Bravo presidente". Está todavía Zapatero en el hemiciclo después de haber pronunciado aquel discurso en el que dijo: tengo que hacer esto que voy a hacer, no quiero pero tengo que hacerlo, y produjo los primeros recortes, el primer cambio de viraje de lo que iba a ser a partir de entonces la política económica en España. En ese momento recibe ese mensaje: "Bravo presidente", cuando todo el mundo ya en la calle estaba absolutamente aterrorizado por este cambio repentino en la filosofía política del gobierno español. Ese "bravo presidente" había sido escrito por David Taguas, que había sido, ya no lo era, jefe de la Oficina Económica de Zapatero, en Moncloa. Y antes, jefe de estudios en el BBVA. Y en el momento en el que él escribe el mensaje a Zapatero, presidente de la patronal de constructoras en España. Claro, luego eso uno piensa en Luis de Guindos y en Lehman Brothers, ¿no? Y quedan detalles. Pero hay más, porque incluso Rajoy estos días nos está diciendo que está haciendo exactamente lo contrario de lo que quería hacer. Bueno, no lo dice él, lo dice Montoro, porque no dice mucho. Pero el Partido Popular nos dice que después de haber dicho que no iba a subir el IVA de ninguna de las maneras, pues es solo un ejemplo, sube el IVA de todas las maneras posibles, hasta el de los chuches. Estamos en fraude democrático, se lo escuchaba el otro día Cándido Méndez en la radio cuando vino a una entrevista, y yo creo que más allá de cuál sea la solución que cada uno de nosotros tenga en la mente, de cuál debe ser la salida, creo que el esquema principal, el esquema a priori, es muy preocupante. Porque si ninguno de los gobiernos que ha tenido la posibilidad de hacer cosas en estos últimos años dice estar haciendo aquello que quiere hacer, más allá de que se aproveche la corriente para hacer reformas ideológicas, está claro que vivimos en fraude democrático y que el poder político está vaciado en manos del poder económico, y que es algo que viene construyéndose desde hace muchísimos años. Tanto que llega un momento en que 14 palabras de Draghi sirven para que la prima de riesgo, de pronto, se medio arregle durante un rato. Qué preocupante puede llegar a ser que recortes y recortes y recortes y recortes y recortes no sirvan para nada, y 14 palabras de un señor sirvan para calmar a los mercados. Democráticamente, qué preocupante puede llegar a ser eso. Está clarísimo, además, que este es un juego donde la gente no cuenta mucho en el tablero, hasta el punto de que el memorándum este famoso, donde se explican las cosas que tenemos que hacer en este país para poder cumplir con las expectativas que se tienen de nosotros en Bruselas, no se traduce al castellano. Un documento de 75 páginas que no está traducido al castellano. Que el Gobierno de España no traduce al castellano. Son los deberes que tiene España como país, y los españoles que no sepan inglés no pueden leerlo. Afortunadamente, y aquí engarzo directamente con la parte que más me interesa de este ratito, afortunadamente el monopolio de la palabra ya no lo tenemos ni los periodistas, ni los políticos, ni la gente con acceso directo a medios de comunicación. Afortunadamente se ha democratizado absolutamente la toma de la palabra.
Y sí, el memorando está traducido al castellano por gente autoorganizada en redes sociales que decide traducirlo por su cuenta. Y está traducido por un trabajo procomunal, un trabajo en común de gente que decide hacer ese trabajo en bien de la sociedad. Lo hace en redes sociales, lo traduce en redes sociales, se publica en documento colaborativo donde cada uno puede aportar y corregir. Y con eso engancho con la parte propositiva de lo que yo quiero contar, de lo que a mí me parece más interesante. Y es que no podemos obviar, y haciendo autocrítica, creo que en foros como este pues suele suceder, el poder transformador que tiene el nuevo esquema social dibujado gracias al uso de las tecnologías, gracias a Internet. Internet no es una herramienta. Internet es un ecosistema que nos transforma mientras lo usamos. No es un cuchillo que nos sirve para cortar pan. No. Transforma nuestra forma de relacionarnos, transforma nuestra forma de comprar, nuestra forma de amar, de mantener relaciones sexuales, transforma muchas cosas en la vida de cada uno y también transforma la forma de vivir la política y de vivir en sociedad. La transforma por completo. Y yo creo que estamos asistiendo al nacimiento de la vida política del futuro y que todas las soluciones que podamos tener en la cabeza tienen que tener en cuenta que los esquemas analógicos de la política no sirven, no son completos en un ecosistema donde la opinión pública y la opinión publicada ya no está en los medios de comunicación, sino está sobre todo en Internet y las redes sociales. Para una regeneración democrática, para una regeneración de la democracia, para una refundación de la refundación que vaya en el sentido contrario al que vamos, es imprescindible, en mi punto de vista, que tengamos en cuenta el poder de este nuevo ecosistema. Un ecosistema que además plantea estructuras de participación muy diferentes. Por ejemplo, y voy a usar el ejemplo del 15M, pero no como todo, es decir, no como objetivo, sino como prototipo de lo que puede pasar. Pasado mañana puede pasar ideológicamente algo ideológicamente opuesto al 15M que suceda con los mismos mecanismos del 15M. O sea, que el 15M me gusta verlo, os propongo que lo veamos como un prototipo como un ejemplo de lo que va a empezar a pasar, como ese nuevo tipo de movilizaciones del siglo XXI, si queréis así, una cosa así como más grandilocuente, de cómo se va a empezar a movilizar las personas en la era de la sociedad en red. Evidentemente el 15M tiene una parte de tejido social, asociativo, descentralizado en asambleas, que recuperan un poco esos tejidos vecinales y de movimientos sociales de 70-80 y que han regenerado mucho esos tejidos, sobre todo en grandes ciudades, principalmente en grandes ciudades. Luego hay otra parte, que creo que es la que en este planteamiento que os hago, que son las redes, los nodos de influencia. El 15M no es nada, el 15M no es una estructura, el 15M no es una asociación, el 15M no es un partido político, evidentemente, eso lo sabéis, el 15M es un clima, un estado de ánimo, un enganche emocional de personas que estaban desencantadas, desconectadas de la vida política, que de pronto tienen una activación mental que les hace pensar en común. Poco más y poco menos. De esa manera, lo que antes podían ser pirámides de participación muy estructuradas, en partidos, en sindicatos, en asociaciones, ahora se conforman pues, nodos de libre asociación donde la militancia no es un valor supremo, es decir, tú no eres más valorado por tu capacidad de militar ni por tu capacidad de ser leal a una idea, sino que es un mapa de muchos nodos pequeñitos, imaginaros puntos en un esquema interconectado unos con otros, donde la gente participa y deja de participar en función de lo que le interesa individualmente. Esto tiene una parte sobre individualismo que si queréis la podemos hablar después. Pero es la suma de individuos conectados a una esfera pública, no la suma de plataformas, asociaciones, colectivos de lucha. Y luego hay un aspecto muy importante que también está en la razón de ser de esta red nodal. Decía Josep Joubert, que es un abogado, que el 15M ha sido la primera revolución social encabezada por gente de ciencias.
de gente de ciencias se refiere a gente especialista en tecnología. Porque muchas de las claves del éxito de lo que ha pasado y pasará en otras movilizaciones, la tiene gente experta en tecnología. No sé si sabéis qué es el software libre, pero es básicamente un esquema de trabajo para construir programas informáticos descentralizado, de manera que todo el mundo puede aportar colectivamente a un programa que puede servir, pues, en vez de Microsoft Word, pues hay otro programa que es de software libre, donde mucha gente está aportando su trabajo, en principio, y fuera de debates más específicos, desinteresadamente, para construir un bien común, que será un procesador de texto que pueda circular libremente. Bueno, pues con ese esquema del software libre, que es un esquema procedente de las comunidades de desarrolladores informáticos, con ese esquema se puede entender muy bien cómo funcionan las redes de influencia del 15M. Hay un concepto ahí que es el de fork, olvidaos de la palabra. Pero es básicamente que las decisiones, a pesar de lo que suele parecer en medios de comunicación, muchas de las decisiones que se toman en estos entornos no están sometidas a votación ni son aprobadas en asambleas. Muchas, otras sí. ¿Cómo funciona? Pues hay comunidades de personas que se autoorganizan para llevar a cabo una acción. Y si convencen desde el minuto 1 a muchos nodos, esa acción queda legitimada. Ejemplo, la movilización global, que global era una exageración, bueno, pero sucedió en muchísimas ciudades del mundo. La manifestación global del 15 de octubre de 2011, justo después del 15M, después del verano, la consecución de la organización de esa manifestación global coordinada en 300 y pico ciudades del mundo no pasó por ninguna asamblea para que fuera aprobada. A posteriori sí. Yo sé que aquí me voy a pelear con Lucía. Esa manifestación empezó a gestarse por un grupo de personas que abrió un documento colaborativo online, como Wikipedia, pero para contenido propio, para empezar a ver cómo se podría organizar. Y empezó a trabajar en foros, en wikis, en typepads, en fin, todo tipo de herramientas de trabajo colaborativo y empiezan a organizarse. Eso empieza a arrastrar a gente. Se abre una cuenta de Twitter y esa cuenta de Twitter es retuiteada por una serie de personas que son los que son nodos de influencia, una serie de colectivos que son los nodos de influencia. Queda legitimado como parte del 15M. A partir de ahí se empieza a trabajar y luego, efectivamente, las asambleas se suman, sumando su legitimidad a la iniciativa. Esa misma noche, el 15 de octubre, sucede otra cosa al final de la noche cuando la mayoría de la gente ya se ha ido. La ocupación de un hotel en una calle al lado de la Puerta del Sol, del hotel que se le llama Hotel 15 de Octubre. El Hotel Madrid, creo que se llama, de hecho. Son 40 personas que se meten en el hotel. Yo estaba currando, estaba allí, era las 3 de la mañana, y el ambiente de pronto quedó trastocado. Veo a alguna persona por aquí que creo que también estaba. Quedó trastocado. Había gente que a aquello le parecía una maravillosa idea y había gente que no le parecía tan buena idea. Evidentemente, la ocupación de ese hotel no pasó por la asamblea, porque fue una acción puntual, directa y espontánea. Las 40 personas que estaban allí dijeron al hotel, al hotel, al hotel, al hotel y entraron en el hotel. Una acción muy importante mediáticamente, porque al día siguiente el titular del país era no la manifestación, sino la ocupación del hotel. Esa acción, durante unas horas, queda en suspenso. ¿Es esto 15M? ¿No lo es? ¿Nos representa? ¿No nos representa? ¿Ha pasado por asamblea? ¿No ha pasado por asamblea? Y es tan sencillo, otra vez, como estos nodos líquidos de influencia que hacen que algo esté legitimado o no esté legitimado. Y hay unos nodos que legitiman y otros que no. Y se crea al principio una serie de dudas sobre tal, pero de pronto hay 3 o 4 cuentas de Twitter y es así de sencillo, que dice, aquí se necesita agua, aquí se necesita comida, aquí se necesita algo de apoyo para una asamblea que van a hacer esta tarde. Queda legitimado durante unos días. Pero esas cuentas de Twitter de pronto se dan cuenta de que el apoyo no es masivo, con lo cual su credibilidad podría estar en juego si siguen insistiendo en esa legitimación y se retiran. Ese es un poco el esquema que va surgiendo día a día en diferentes
iniciativas. Hay otra iniciativa muy polémica, en cierto sentido, dentro del 15M también, que es 15M para rato. La recaudación de 20.000 euros en menos de 30 y pico horas para pagar los costes de querellarse contra Rodrigo Rato y el Consejo de Administración de Bankia. No pasó por ninguna asamblea. Cuando se dice el 15M denuncia a Rato, no se está hablando de que hay una asamblea en Sol donde la gente vota. Eso no es así. Sucede de otra manera. Hay nodos de influencia que trabajan en listas de correo, en wikis colaborativos y establecen una estrategia de comunicación muy potente, entran en contacto con gente experta en crowdfunding, es decir, en financiación colectiva de donaciones de diferentes personas y lanzan la campaña. Es otro buen ejemplo. Hablando con una persona del Patio Maravillas, que es un centro social ocupado de Madrid, me decía, esto en la vida hubiera salido aprobado en una asamblea nuestra. O sea, me parece la mejor idea, me decía textualmente, me parece la mejor idea posible, lo mejor que hemos hecho en los últimos meses, lo apoyo, pero sé que no hubiera salido adelante si lo hubiéramos tratado en asamblea. Yo en este caso no valoro, estoy describiendo cómo hay un proceso bastante invisible. Cuando se habla de 15M, pensamos que el 15M sucede de determinada manera, y sí, pero hay otra que se abre paso cada vez con más fuerza, que es esta otra forma de funcionar, que creo que es la manera en la que funcionarán las redes y los procesos de decisión en el futuro. Claro, esta forma de funcionar tiene sus problemas, y si queréis después hablamos de ello, y ha creado también, o tiene también su parte de éxito. Fundamentalmente el éxito del 15M es haber incluido capas de la sociedad absolutamente desconectadas. ¿Cómo ha conseguido esa inclusión de capas de la sociedad desconectadas, que habían abandonado la calle y las redes y la política para siempre, absolutamente desconectadas, frustradas y por tanto desentendidas? Renovando la narrativa. Haciendo del lenguaje político algo, y con perdón vuelvo a citar a gente que lo hace diariamente, algo sexy. Sexy, atractivo. Con iniciativas creativas. Y renovando el lenguaje, que ya sé que aquí hay siempre la polémica de la izquierda y la derecha. Había una militancia, la de las pocas militancias que había al principio en la acampada Sol, era que nadie le llamara de izquierdas. ¿Por qué? Evidentemente allí hay gente, vamos, que en fin, no hay que... Pero, ¿por qué? Pues porque en el tablero de juego que se ha dado durante los últimos 35 años en España, si eres de izquierdas, tienes unos amigos, estás de acuerdo con determinadas cosas y personas, y tienes unos enemigos. ¿Tú eres de izquierda? Sí. ¿Y qué te parece lo de Cuba? Pues mira, yo no estoy hablando de eso ahora. Estoy preocupado de otras cosas. De hecho, el empeño, ya lo visteis, de todos los medios de comunicación del otro lado era izquierda radical, antisistema, las fauces de Izquierda Unida, las fauces del PSOE. Y no era. Por tanto, la renuncia a la palabra izquierda es una estrategia narrativa defensiva. No me etiquetes, porque en el momento que me etiquetas ya me puedes clasificar dentro de un titular, me puedes clasificar dentro de una estrategia de comunicación y, por tanto, quedo eliminado a las primeras de cambio. Igual con esto de los líderes visibles. Evidentemente hay nodos de influencia líderes en el 15M, pero son lo suficientemente inteligentes como para renunciar a la visibilidad, a lo bueno y lo malo de la visibilidad, como estrategia defensiva, porque en el momento que sacas la cabeza, cortada. Y por ahondar en lo del lenguaje, pues las acciones creativas son las que al final tienen más gancho con esas capas de la población que normalmente no están muy ideologizadas o haciendo muchísima militancia intensa. Son capaces de irse un día a un cajero, a un banco, con una papeleta para votar. El día de las elecciones, van con su papeleta, con su cámara de vídeo para difundirlo por redes sociales, le llaman a aquella acción cajero electoral. Y se plantan en un banco y dicen, hola, muy buenas, vengo a votar. Se vota aquí, ¿no? Creatividad, humor, ironía, viralización,
del mensaje político a través de narrativas diferentes. Por supuesto, sin banderas ni logos, que fue un poco el gran paradigma de la primera manifestación. Luego han ido apareciendo, luego el 15M ha ido creando sus propias marcas, sus propias banderas y sus propios logos. Ya veremos cómo evoluciona eso. Y luego, en cuanto a la narrativa, que es un punto muy polémico, sobre todo para la gente de sensibilidad de izquierdas, no se habla de lucha obrera, no se habla de la lucha de los trabajadores. En estos nodos de redes online hay sitios donde sí. No se habla de cojones, se habla de feminismo. No se habla de resistencia, se habla de esperanza. No se habla de clases sociales, se habla del 99%. Y no se habla de izquierda, como hemos dicho antes. Esto, evidentemente, genera una especie de brecha entre lo que es la izquierda tradicional y lo que es los nodos de acción política del 15M, aunque en realidad acaban defendiendo lo mismo al final del camino. Conforme van madurando, cada uno acaba defendiendo sanidad pública, escuela pública, no privatización de los servicios. Pero hay una brecha que yo creo que, no sé, creo que es solventable, pero eso es una opinión muy personal. La misma brecha que sucedió dentro del 15M cuando llegaron los mineros a Madrid. Hay una parte del 15M muy con los mineros y otra parte del 15M que se solidariza con el problema personal de esas personas, pero que tiene un problema de narrativa, de lenguaje, de perspectiva de lucha, con el ejemplo de la lucha de los mineros, por muchas razones. Y para terminar, que tengo que terminar, yo creo que esto es un reto también para la gente con sensibilidad de izquierdas y que se defina de izquierdas. Es un reto de pensar, bueno, seguro que tengo razón, pero a lo mejor también hay que renovar las maneras de narrar la razón que llevo, de llegar a la gente de una manera diferente. Y creo que estos nuevos modelos de acción son interesantes. Y dentro de estos ecosistemas de nueva participación política hay otro concepto que no es nuevo, pero que ahora un poco se abre camino con un par de libros, un par de publicaciones, sobre todo un libro coordinado por Guillem Martínez, que es un periodista catalán, con autores como Amador Fernández Sabater o como Guillermo Zapata, Silvia Anclares, que habla del final de la cultura política de la transición. De cómo hemos llegado a un punto en el que la gente a pie de calle, aunque tengamos ejemplos muy presentes de que los miedos de la transición o de que los riesgos de la transición todavía perduran, pero que de alguna manera la transición era un pacto que nos protegía de determinados miedos a cambio de conservar determinados bienes. Nos protegía del golpe de Estado, nos protegía del franquismo, nos protegía del terrorismo de ETA, nos protegía de una serie de riesgos. Y que por otro lado, a cambio de determinadas cesiones, se protegían unos determinados bienes que daban dentro del escudo, sanidad pública, servicios sociales, etcétera. ¿Qué pasa? Que eso se está vaciando, los servicios públicos se están vaciando, la sanidad pública se va deconstruyendo y la educación se va debilitando. Los bienes ya no están siendo protegidos. Y los miedos, insisto, con algunas excepciones, que son la vuelta al franquismo, el golpe de Estado militar o el terrorismo de ETA, afortunadamente, por supuesto, también se están debilitando. Con lo cual el esquema de protección queda vacío. Y la gente no se siente identificada con este esquema donde la Constitución es el valor supremo y donde los valores además culturales, los iconos culturales ya no problematizan nada, ¿no? Hay muchos iconos de cultura de masas supuestamente de izquierdas que no problematizan nada desde hace 20 años. Y por terminar, eso sí, invito una vez más a lo que había dicho al principio, en pensar la tecnología no como una herramienta, en que la brecha digital, que es muy relativa, sobre todo en España, que la brecha digital no sea una excusa para no hacer estrategias online, sino un reto, porque de la misma manera que todos necesitamos saber de economía, la diversificación de la toma de la palabra democráticamente a través de las redes sociales es también una herramienta de cambio y no una excusa para no meterse en el lío. Y en ese sentido creo que se pueden abrir muchísimos esquemas de participación política online, democracia deliberativa y procesos donde la vida política de la persona ya no va a ser lo que vote cada 4 años, sino que lo que vote cada 4 años será parte de su proceso, pero participará diariamente, no en manifestaciones donde uno va para que le cuenten la cabecita en la foto del día siguiente en el periódico, sino en manifestaciones diarias
de construcción de discurso colectivo y público. Y lo dejo aquí.